Gracias por continuar con nosotros. Le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, que bueno, ya nos escucharon que estamos platicando porque el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Huntington. Buenos días, doctor. Buenos días, Nancy. Gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a tu público aquí en casa, allá en casa. Bienvenido, ya sabe que nos gusta mucho recibirlo porque siempre pues trae todo este conocimiento sobre este tema en específico. Hoy que vamos a hablar de la enfermedad de Huntington, ¿qué es, doctor? Sí, la enfermedad de Huntington, que antes se le llamaba la Corea de Huntington, es una enfermedad degenerativa, es decir, es progresiva, que se va a presentar habitualmente, los síntomas se van a manifestar en la edad adulta, entre los 30 y los 45 y 50 años. Eso es lo habitual, aunque puede presentarse años antes, pero en promedio, ¿verdad? Que afecta entre 1 y 3 por cada 100,000 habitantes, es decir, es muchísimo menos frecuente que el Parkinson o que el Alzheimer, pero que se va a caracterizar por la presencia de movimientos involuntarios, ondulantes o danzantes, por eso se le llama corea. La palabra corea quiere decir baile o danza, ¿verdad? Y por manifestaciones también de tipo psiquiátrico, manifestaciones mentales. Puede haber depresión, incluso ideación suicida, trastornos obsesivos compulsivos, problemas de concentración, pueden haber también problemas de rigidez para caminar. Y no es infrecuente que cuando es muy severa la enfermedad, pues tengan caídas, ¿verdad? Puedan tener problemas para tragar, ya en casos muy severos. Pero el punto importante es que esta enfermedad tiene una base genética bien establecida y que se puede hacer un diagnóstico genético. Es decir, ocurren cambios en un cromosoma. Los cromosomas son unas estructuras que están en los núcleos de las células y ahí están los genes. Entonces hay un cromosoma en particular que en una de sus estructuras tiene un exceso de material genético. Este exceso de material genético, los genes son como las órdenes, ¿verdad? O las estructuras que le van a dar la orden a nuestras células de fabricar ciertos productos como las proteínas. Este exceso de genes hace que la producción de proteínas en nuestras células nerviosas se haga de manera anormal y que estas proteínas sean tóxicas, que dañen a las neuronas y se vayan deteriorando. El problema es que este gen o esta mutación en este gen o este exceso de material genético que es completamente anormal y que podemos detectar a través de pruebas genéticas, se puede heredar en una forma que se llama autosómica dominante, es decir, que si uno de los padres tiene este gen, puede transmitirlo hasta el 50% de sus hijos. De ahí la importancia de un buen consejo genético. No es hacer pruebas por hacer pruebas nada más, se requiere de una asesoría adecuada, ¿verdad? De ver cuáles son las motivaciones, porque esto plantea, lo comentábamos fuera del aire, una serie de polémicas y de dinámicas respecto a qué esperar hacia el futuro, ¿verdad? Claro. ¿Me debo o no hacer la prueba? ¿Qué sucede muchas veces? Que al papá le detectan la enfermedad y entonces el hijo dice, pues la tendré o no la tendré, me hago la prueba, no me hago la prueba. Yo en lo personal he tenido algunos casos de este tipo, ¿no? Entonces causa mucha ansiedad y definitivamente es una decisión personal el hacerse la prueba. Pienso que deben de hacérsela, pero finalmente es una decisión personal y hay que asesorarse. Existe toda la consejería genética para esta enfermedad. Y desafortunadamente, pues no hay un tratamiento que la cure. No es una enfermedad que podamos curar, pero sí existen tratamientos farmacológicos que pueden mejorar mucho la calidad de vida, sobre todo que tiene que ver con los movimientos involuntarios, la corea, ¿verdad? Estos movimientos ondulantes, repetitivos, sin un propósito. O por ejemplo todas las afecciones mentales que tienen que ver con el estado de ánimo, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pues hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar mucho la calidad de vida de estos pacientes. Y si se detectan de manera oportuna, pues no solo pueden tener acceso a este asesoramiento genético, hacerse las pruebas adecuadas y sobre todo saber interpretar qué significa, ¿no? Y qué esperar si una prueba sale positiva o si una prueba sale negativa. ¿Sí? Antiguamente le llamaban el mal de San Vito, ¿no?
comentábamos también, que San Vito fue un mártir, bueno, es un mártir que es venerado tanto por la Iglesia Católica como Ortodoxa, ¿verdad? Que es martirizado en un caldero en una época de persecución religiosa terrible. Hoy vemos en el mundo que existe persecución religiosa en muchos países. Y bueno, pues las contorsiones que tenía durante su martirio, ¿verdad? O este tipo de movimientos es lo que hace que se le relacione, ¿verdad? Como uno de los patronos de esta enfermedad, o enfermedad o mal de San Vito, ¿verdad? Que también es el patrono, por cierto, de los bailarines, ¿no? Y de los artistas, dicen. Sí, también. Oiga, doctor, una vez que se diagnostica esta enfermedad, ¿cuál es el promedio de vida que tiene un paciente? Depende mucho de la severidad, ¿verdad? De la cantidad de material genético, o sea, se puede detectar a través de la prueba, pero se habla de un promedio de entre 15 y 20 años aproximadamente, ya que la enfermedad puede avanzar y puede llegar a una etapa cuando están muy deteriorados los pacientes, pues ya no pueden valerse por sí mismos y pueden tener caídas, fracturas, o pueden tener lo que le llamamos disfagia, dificultad para tragar. Y que entonces el alimento pase a los pulmones, ¿verdad? Se desnutra el paciente y haga una neumonía por aspiración, que son por definición graves, ¿no? O pueden estar sumamente rígidos, ¿verdad? Los músculos y esté postrado en cama con todas las complicaciones que esto conlleva. Ok, y doctor, ¿esta enfermedad se puede detectar en un bebé cuando aún está en el útero de la madre? Es decir, que de pronto se enteren de la noticia. Es todo un tema, platicábamos fuera del aire, ¿no? El tema del diagnóstico, ¿no? Qué tanto en los niños, qué tanto en los bebés, qué tanto... Yo creo que hay que buscar una asesoría genética, Nancy, ¿no? Adecuada. Lo primero es que ante la sospecha de una de estas enfermedades de la corea, se acuda con el especialista. En este caso, el neurólogo sí creo que es un elemento invaluable, ¿no? Para hacer el diagnóstico oportuno, porque hay muchas otras enfermedades que se pueden parecer a la enfermedad de Huntington, para saber si realmente estamos ante la enfermedad de Huntington u otro tipo de coreas. También a veces nos toca ver pacientes que tienen estos movimientos coreicos y que se deben, por ejemplo, a pequeñas lesiones cerebrovasculares o infartos cerebrales. Entonces ahí el pronóstico es totalmente diferente. Pero sí, el asesoramiento genético es muy importante. Se debe tomar en equipo, ¿verdad? Y siempre hay que ver cuáles son las motivaciones, no es hacer pruebas por hacérselas, ¿verdad? Y hay que buscar el momento oportuno para que la persona pueda hacerse esa prueba, porque genera gran ansiedad. Claro. Cuando a ti te dicen que tienes a un familiar con una enfermedad de Huntington y te explican todo esto, pues a la mente vienen un montón de preguntas. La tengo yo, la tienen mis hermanos, la tendrán mis hijos, ¿no? Claro. Entonces, es un poquito complejo y a la vez es algo que tiene pues solución, pero hay que buscar la asesoría profesional. No es un asunto nada más de hacer pruebas, ¿verdad? Y llegar al error. Y para eso pues el asesoramiento genético es importante. ¿Puede saltarse alguna generación? Generalmente cuando se transmite la enfermedad y tiene el número de repeticiones adecuadas, el 50% va a desarrollar la enfermedad. Solo el 50%. A veces pueden tener el gen, pero no desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Puede ser portador del gen y no. Y a veces es muy importante el antecedente familiar. Casi siempre cuando nosotros investigamos hay algún familiar que tiene estos movimientos involuntarios, casi siempre. A veces no lo hay en un 5 o 6%, pero no significa que no tengan enfermedad en Huntington. Ahí puede haber un tema de que los papás hayan muerto antes de que se desarrolle la enfermedad y sí la tenían, o un tema que tenga que ver con la paternidad o la adopción, ¿no? Claro. Entonces, no el hecho de que necesariamente no haya algún antecedente familiar quiere decir que no puedas tener la enfermedad, pero digamos que en términos generales vamos a encontrar casi siempre algún familiar afectado. Con el 50%. Sí. Doctor, pues muchísimas gracias como siempre. ¿En dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, Nancy. Estamos en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 101. Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias y nos vemos la próxima semana, doctor, si Dios quiere. Y nosotros vámonos del otro lado del estudio porque Fátima tiene más información esta mañana.